Almohadilla estaba paralizado. Mis hijos se reían de mí y ya planeaban cómo gastar mi dinero, pero me recuperé. El día que mi vida cambió comenzó como cualquier otro. El sol de primavera entraba por la ventana de mi habitación mientras me preparaba para ir a trabajar. A mis 58 años, había construido un pequeño imperio inmobiliario desde cero, partiendo de aquel primer apartamento que compré con los ahorros de toda una vida de sacrificios. Ahora era dueño de varios edificios en el centro de la ciudad y una fortuna considerable que me daba la tranquilidad de saber que mis 3 hijos tendrían un futuro asegurado. O eso creía yo, ingenuo de mí, sin imaginar que aquella mañana el destino tenía otros planes. Recuerdo perfectamente el momento exacto. Estaba ajustándome la corbata frente al espejo cuando sentí un dolor agudo en el lado izquierdo de mi cuerpo, como si un rayo me atravesara desde la cabeza hasta la punta de los pies. Intenté mover mi brazo para sostenerme de algo, pero no respondió. Mi pierna izquierda cedió bajo mi peso y caí al suelo con un golpe seco que resonó en toda la casa. Quise gritar, pedir ayuda, pero mi boca se había convertido en una trampa, incapaz de articular las palabras que mi mente desesperadamente formaba. El terror me invadió cuando comprendí lo que estaba sucediendo, un derrame cerebral. Mi esposa Carmela me encontró minutos después, tendido en el suelo del baño, con la mitad del rostro deformado por la parálisis y los ojos llenos de un miedo que no podía expresar. Las siguientes horas fueron un torbellino confuso de sirenas, luces brillantes, voces médicas discutiendo términos que apenas comprendía, y finalmente, el diagnóstico, un accidente cerebrovascular severo que había afectado el lado derecho de mi cerebro, dejando paralizado todo el lado izquierdo de mi cuerpo. La recuperación, si es que hay alguna, será lenta y parcial, dijo el neurólogo con ese tono clínico que usan los médicos cuando no quieren dar falsas esperanzas. Debe prepararse para una nueva realidad, señor Mendoza. Los primeros días en el hospital fueron un infierno de impotencia y frustración. Yo, Ricardo Mendoza, el hombre que siempre había estado en control, que había construido un negocio desde los cimientos, ahora no podía ni siquiera sostener una cuchara o ir al baño sin ayuda. Mi mente seguía intacta, atrapada en un cuerpo que se había convertido en una prisión. Podía entender todo lo que sucedía a mi alrededor, pero mi capacidad para comunicarme estaba severamente limitada. Las palabras salían distorsionadas, arrastradas, irreconocibles incluso para mí mismo. La frustración me consumía, pero peor aún era ver cómo mi familia reaccionaba ante esta nueva versión de mí. Carmela, mi esposa de 30 años, hacía lo que podía, pero veía el agotamiento en sus ojos, la resignación en sus gestos cuando me ayudaba a vestirme o me daba de comer como a un niño. Nuestro matrimonio nunca había sido perfecto, pero siempre pensé que el respeto mutuo y el compromiso nos mantendrían unidos hasta el final. Ahora, sin embargo, notaba cómo me miraba con una mezcla de lástima y resentimiento, como si mi enfermedad fuera una traición personal hacia ella. Pero fueron mis hijos quienes realmente me mostraron una cara que nunca había visto antes. Alejandro, el mayor, de 32 años, siempre había sido ambicioso, impaciente por tomar las riendas del negocio familiar. Ahora, con mi incapacidad, apenas disimulaba su entusiasmo por asumir el control. Venía al hospital con trajes caros y el maletín lleno de documentos que necesitaban mi firma, aprovechando mi vulnerabilidad para tomar decisiones que yo nunca habría aprobado. Es por el bien del negocio, papá, decía con una sonrisa que no llegaba a sus ojos. Tú descansa y recupérate, yo me encargo de todo. Sofía, mi hija del medio, de 29 años, siempre había sido la más mimada, la princesa de papá. Antes de mi derrame, no pasaba una semana sin que me pidiera dinero para algún capricho, viajes, ropa de diseñador, tratamientos en spas exclusivos. Ahora sus visitas al hospital eran breves y espaciadas, siempre con alguna excusa para marcharse pronto. Este lugar me deprime, papá, confesó un día, sin darse cuenta del dolor que sus palabras me causaban. Además, no es como si pudiéramos mantener una conversación real, ¿verdad?
Y se fue, dejando en el aire el perfume caro que yo mismo le había regalado en su último cumpleaños. Y luego estaba Martín, mi hijo menor, de 25 años. Siempre había sido el rebelde, el artista de la familia, el que rechazaba el dinero y los valores materialistas que, según él, yo representaba. Irónicamente, fue quien comenzó a visitar la casa familiar con más frecuencia después de mi enfermedad, pero no por preocupación hacia mí. Lo escuché una tarde, cuando creía que yo dormía, hablando con su novia por teléfono: cuando el viejo no esté, venderé mi parte de la herencia y por fin podremos comprar esa casa en la playa. Ya no tendré que preocuparme por trabajar en años. Fue en ese momento, escuchando a mi propio hijo hablar de mi muerte como una oportunidad financiera, cuando algo se quebró dentro de mí. No fue solo el dolor de la traición, sino una rabia profunda, visceral, que se extendió por todo mi ser. ¿Era esto lo que había construido? Una familia que me veía como un obstáculo, como una cuenta bancaria con fecha de caducidad. La amargura me invadió, pero con ella vino también una determinación feroz que no sabía que aún poseía. Decidí que no les daría la satisfacción de verme rendirme. Si querían mi dinero, tendrían que esperar mucho más de lo que pensaban. Al día siguiente, cuando el fisioterapeuta entró en mi habitación para la sesión diaria, me encontró ya sentado al borde de la cama, intentando mover mi pierna izquierda por pura fuerza de voluntad. Veo que hoy estamos motivados, dijo con una sonrisa sorprendida. No podía explicarle que lo que me movía no era solo el deseo de recuperación, sino una mezcla tóxica de orgullo herido y sed de justicia. Simplemente asentí y me entregué al dolor de la rehabilitación con una intensidad que incluso asustó al profesional. Las semanas se convirtieron en meses de lucha constante. Cada pequeño avance era una victoria. El día que logré mover ligeramente los dedos de mi mano izquierda, la primera vez que pude mantenerme de pie sin apoyo durante 10 segundos, el momento en que articulé una frase completa sin arrastrar las palabras. El camino era dolorosamente lento, pero yo me aferraba a cada progreso como un náufrago a un trozo de madera en medio del océano. Mientras tanto, mi familia continuaba con su vida, cada vez más distanciada de mí. Alejandro había tomado el control total de la empresa, realizando cambios drásticos que iban contra toda mi filosofía de negocios. Sofía había iniciado los trámites para acceder a un fideicomiso que yo había establecido para ella, argumentando que necesitaba el dinero ahora y no cuando yo falleciera. Y Martín, mi rebelde idealista, ya había contactado con agentes inmobiliarios para tasar las propiedades familiares, preparándose para el gran reparto. Lo que ellos no sabían era que yo estaba al tanto de todo. Aunque mi cuerpo estaba debilitado, mi mente seguía siendo aguda. Con la ayuda de Ramón, mi viejo amigo y abogado de confianza, el único que seguía visitándome regularmente sin segundas intenciones, comencé a documentar cada una de sus acciones, cada conversación que mantenían cuando creían que yo no podía escucharlos o entenderlos. Están cavando su propia tumba, Ricardo, me dijo Ramón un día, después de mostrarme los documentos que probaban cómo Alejandro estaba desviando fondos de la empresa a cuentas personales. Cuando estés listo, les daremos una lección que nunca olvidarán. 6 meses después del derrame, regresé a casa. No era el mismo hombre que había salido en ambulancia aquella mañana de primavera. Caminaba con ayuda de un bastón, mi brazo izquierdo tenía movilidad limitada, y mi habla, aunque comprensible, seguía siendo más lenta y deliberada de lo normal. Pero estaba vivo, consciente y, sobre todo, decidido a recuperar el control de mi vida y mi legado. Mi regreso fue recibido con una mezcla de sorpresa y consternación mal disimulada. Papá, no esperábamos que volvieras tan pronto, dijo Alejandro, intercambiando miradas nerviosas con sus hermanos. El médico dijo que necesitarías cuidados especiales durante mucho más tiempo. Lo que realmente quería decir era que habían esperado que permaneciera en una residencia para enfermos crónicos, fuera de su camino, mientras ellos seguían con sus planes. Me siento mucho mejor, respondí con una sonrisa que no revelaba mis verdaderas intenciones. Y extrañaba mi hogar. Además,
tengo muchos asuntos pendientes que atender. Vi cómo la preocupación cruzaba sus rostros, pero rápidamente la ocultaron tras expresiones de falso entusiasmo. Claro, papá. Pero no te preocupes por nada, nosotros hemos mantenido todo en orden, aseguró Sofía, con esa voz dulce que usaba cuando quería algo de mí. Los días siguientes fueron una extraña danza de apariencias. Ellos fingían alegría por mi recuperación mientras intentaban mantenerme al margen de cualquier decisión importante. Yo fingía no darme cuenta, concentrándome ostensiblemente en mis ejercicios de rehabilitación, mostrándome más débil y confundido de lo que realmente estaba cuando convenía a mis propósitos. Mientras tanto, con la ayuda de Ramón, iba recuperando silenciosamente el control legal de mis propiedades y empresas, revocando poderes, cambiando contraseñas, preparando el terreno para lo que estaba por venir. Una noche, aproximadamente un mes después de mi regreso, los reuní a todos en el comedor para una cena familiar. Carmela había preparado mi plato favorito, cordero asado con patatas, un detalle que interpreté más como una costumbre que como un gesto de verdadero cariño. Mis hijos llegaron puntuales, intrigados por esta repentina convocatoria. Yo los esperaba sentado a la cabecera de la mesa, vestido con uno de mis mejores trajes, el bastón apoyado contra la silla como un recordatorio visible de mi condición, pero también de mi perseverancia. Gracias por venir, comencé, notando cómo se sorprendían al escucharme hablar con más claridad y firmeza de lo que habían oído en meses. He estado reflexionando mucho durante mi convalecencia. Sobre la vida, la muerte, el legado que uno deja. Y sobre todo, sobre la familia. Vi cómo intercambiaban miradas, incómodos pero aún sin sospechar lo que venía. He decidido hacer algunos cambios importantes en mis asuntos personales y financieros. Alejandro fue el primero en reaccionar, inclinándose hacia adelante con interés apenas disimulado. ¿Qué tipo de cambios, papá? Recuerda que el médico dijo que no deberías estresarte con temas complicados tan pronto. Su tono condescendiente me habría enfurecido antes, pero ahora solo confirmaba lo que ya sabía. Oh, no te preocupes, hijo. No ha sido estresante en absoluto. De hecho, ha sido bastante revelador. Hice una pausa para tomar un sorbo de agua, disfrutando secretamente de la tensión que crecía en la habitación. Verán, durante estos meses he tenido mucho tiempo para observar. Para escuchar. Para entender realmente quiénes son y qué es lo que valoran. Fue entonces cuando saqué una carpeta que había mantenido oculta bajo la mesa y la abrí lentamente. Dentro estaban todas las pruebas que Ramón y yo habíamos recopilado. Extractos bancarios que mostraban los desvíos de fondos de Alejandro, correos electrónicos de Sofía a abogados consultando cómo impugnar mi testamento si me declaraban incapacitado mentalmente, grabaciones de conversaciones de Martín planeando vender propiedades familiares que ni siquiera le pertenecían aún. Estaba paralizado, es cierto. Pero no sordo, ni ciego, ni estúpido, continué, mientras deslizaba los documentos hacia ellos uno por uno. Los escuché reírse de mí cuando creían que no podía entenderlos. Los vi planear cómo gastarían mi dinero cuando ya no estuviera. Los observé traicionar todo lo que les enseñé sobre el respeto, la lealtad y el trabajo honesto. Sus rostros pasaron de la confusión al horror a medida que comprendían lo que estaba sucediendo. Carmela, sentada al otro extremo de la mesa, palideció al ver su nombre en algunos de los documentos, prueba de su complicidad silenciosa en los planes de nuestros hijos. Papá, esto es un malentendido, intentó explicar Sofía, con lágrimas que no supe si eran de arrepentimiento o de rabia por haber sido descubierta. Estábamos preocupados por ti, solo queríamos asegurarnos de que todo estuviera en orden si las cosas empeoraban. ¿En orden para quién, Sofía? Para mí o para ustedes, respondí, manteniendo una calma que contrastaba con la tormenta interior que sentía. No insulten mi inteligencia con excusas. Las pruebas están aquí, y son irrefutables. Alejandro, siempre el estratega, intentó tomar el control de la situación. Vale, papá,
quizás hemos cometido algunos errores de juicio. Pero somos tu familia. La sangre es más espesa que el agua, ¿recuerdas? Tú mismo nos lo enseñaste. Sí, eso hice. Y también les enseñé que las acciones tienen consecuencias. Me levanté lentamente, apoyándome en mi bastón, pero con una dignidad que me sorprendió a mí mismo. A partir de mañana, Alejandro, ya no trabajas en la empresa. He nombrado a Ramón como director interino mientras encuentro un reemplazo adecuado. Sofía, el fideicomiso ha sido modificado, ahora los fondos irán directamente a obras benéficas cuando yo fallezca. Y Martín, esa casa en la